es conociendo a Jesús. Tenemos un tiempecito y qué bueno. Hoy vamos a ver otro tema referente al reino de Dios. Miren, antes de llegar al texto de cuando Jesús muere en la cruz, eh, ya por gracia de Dios obviamente vamos a tratar de enseñar 4 enseñanzas antes de llegar a la cruz del Calvario. Este, Estamos en San Juan 19, hermanos, que es nuestro texto donde hemos estado estudiando. Y recuerde que esta serie la hemos ido llevando entre los evangelios y obviamente complementando con los más textos de la palabra. Hoy vamos a ver el reino de Dios y la falta de reconocimiento. El reino de Dios y la falta de reconocimiento. La semana pasada vimos otro tema referente que es el reino de Dios o a qué reino pertenece, ¿se acuerda? ¿A qué reino pertenecemos? Si hoy usted dice, bueno, sé que pertenezco al reino de Dios y de alguna manera fuimos comprendiendo qué no es el reino de Dios o qué no se debe de hacer dentro del reino de Dios, sabe que el orgullo, hermanos, el orgullo es tan sigiloso, el orgullo es tan engañoso que no nos damos cuenta que va penetrando en nuestro corazón sin percibirnos, y hay muchas maneras de enorgullecernos, incluso dentro de las iglesias, por motivos que no debiéramos enorgullecernos, nos enorgullecemos. Por ejemplo, si usted sirve y otro no, comienza a surgir ese tipo de orgullo eclesiástico del cual a veces no debería surgir. Si conoce un poquito más la palabra que otro, también surge cierto orgullo y muchas maneras de enorgullecernos. Recuerde que por eso el adversario, Satanás, fue echado del reino de Dios por causa del orgullo. Entonces, el día de hoy vamos a ver esta parte, el reino de Dios y la falta de reconocimiento, y de ahí 2 temas más para poder llegar a la crucifixión y muerte de Jesús, que tienen que ver, vamos a tratar de irlo llevando, hermanos, sí, irlo llevando en lo que hizo Jesús en la cruz, verlos, estudiar o profundizar un poco acerca de los méritos de Cristo, los que Cristo hizo a favor nuestro para poder alcanzar pues el reino de Dios, la salvación. Y yo espero que pues Dios siga obrando en nosotros y nos siga ayudando, ¿va? Entonces, hoy vamos a orar un poquitito, aunque siempre lo hago, usted me conoce, pero Señor Dios, obra en cada corazón, mi Dios, tráenos paz, danos esa paz que sobrepasa cada entendimiento, Dios. Prepara nuestro corazón para que sea fértil. Abre nuestros oídos espirituales, Señor Dios. Y ayúdanos, Dios, que tu gracia nos ayude para que tu palabra repose en nuestro corazón, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude en todo esto y danos la fortaleza para aplicar en su debido momento, mi Dios, tu palabra. Y ayúdanos a no enorgullecernos contra los demás o cambiar nuestro modo de pensar, no siendo mansos y humildes, mi Dios. Queremos permanecer así como tu Hijo Jesús, mi Dios, siendo nosotros esa constante de humildad, mi Dios. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Entonces les repito, el tema del día de hoy es el reino de Dios y la falta de reconocimiento. El anterior fue ¿a qué reino perteneces? Bien, si nosotros, hermanos, decimos, por ejemplo, el día de hoy, sí, si usted dice, bueno, yo estudié la enseñanza o escuché la enseñanza, hermano, yo creo que pertenezco al reino de Dios. Si alguien dice, bueno, no pertenezco y estoy trabajando, está bien. Pero unido a esto, hermanos, quiero resaltar esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué quiero resaltar la falta de reconocimiento dentro del reino de Dios o viceversa? ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, no falta con responder bien a las preguntas que nos hacen acerca de la palabra de Dios o del reino de Dios. A veces no basta, hermanos, con enseñar incluso bien, ¿sí sabía? Para, para decir que estoy dentro del reino de Dios. Wow, no basta, ¿sí escuchó?
con enseñar incluso bien. Si usted tiene un ministerio, a veces no basta, porque obviamente no es por obras, es por gracia, es por fe. Pero si nosotros comenzamos a desviarnos y a no ocuparnos de nosotros mismos, a no tener una reflexión diaria, ¿sí? Por medio de la palabra, una comunión, una estrecha con Dios, podemos caer en orgullo y comenzar a no reconocer a Jesús mismo, a Dios mismo por medio de su palabra. A veces, hermanos, esto va un poquito más allá, hermanos. El reconocimiento va un poco más allá. A veces podemos decir que entendemos, pero no aplicamos, que sabemos y no aplicamos. A veces también sabemos dónde debemos aplicar y no lo hacemos, nos hacemos de la vista gorda. Le hago un ejemplo antes de comenzar. Los fariseos, cuando Jesús les pregunta diferentes preguntas, ellos respondieron bien. Ahorita vemos uno. Incluso en Mateo 23, recuerde que Jesús dice que ellos, hermanos, enseñaban bien, pero ¿verdaderamente estaban dentro del reino de Dios? No. Otras veces, ellos mismos, hermanos, dice que hacían obras. Note, hacían obras, pero hacían las obras ¿para qué? Dice Jesús, para ser vistos. Todo eso tiene que ver con orgullo, todo eso tiene que ver con arrogancia. Y por ejemplo, dice un texto ahí en Proverbios que es bueno atender, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sí? En Isaías, antes de leer Juan, vamos a Isaías para irlo introduciendo. Vaya conmigo a Isaías. Y hay un texto, hermanos. Isaías capítulo 1. Muchos lo conocemos porque ya nos hemos detenido ahí a estudiarlo. Pero Isaías 1, hermano, dice así. Verso 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Verso 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra. ¿Por qué? Porque habla Jehová. Y dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Note la comparativa. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Y luego dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuál es la ideal que está mostrando? Para empezar, cómo comienza el libro de Isaías, ¿no? Comienza con una reprensión fuerte, con palabras que retumban en los oídos de quien escuchaba en su momento a Isaías, pero el fin, ¿cuál era, hermanos? ¿O cuál es? Está mostrando que el pueblo no reconoce a su Dios. Está mostrando que dos animalitos sí reconocen a sus amos, pero el pueblo de Dios no reconoce a su Dios. Es contradictorio, ¿verdad? Sí, pero la comparativa son dos animalitos contra hombres, mujeres que piensan, que tienen sentido común. Por ahí en Oseas también ahí está ese pasaje fuerte, ¿se acuerda? En Oseas capítulo 2 del 1 al 8, solo anótelo. Creo que conocemos el pasaje, ¿sí? Cuando el profeta Oseas habla al pueblo y habla de dos mujeres, ¿se acuerda? Y referentes, una es a Judá y otra es a Israel. Pero dice acerca de esos dos pueblos, porque era su pueblo, ¿sí? Dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. En otras palabras, que el pueblo no reconoce a su propio Dios. ¿Y qué pasó con esas dos naciones, Judá y Israel? Porque se dividieron. ¿Qué pasa? Se desviaron, buscaron a otros dioses y dejaron a Dios. Bueno, esto mismo estaba pasando en los tiempos de Jesús. Ahora sí, leamos Juan y veamos qué pasa con el pueblo de Dios. Juan dice al comenzar su evangelio que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Leemos del capítulo 19 en delante y podemos hacer las comparativas, hermanos. Vea, así que entonces, estamos en San Juan 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y
Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza, y lo vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Primer punto antes de continuar, hermanos. Pilato azotó a Jesús a modo de castigo y también para ver si el pueblo, su pueblo, ¿sí?, los judíos, cesaban de pedir su crucifixión, pero el pueblo, su pueblo, no reconoció. Ellos reconocen, dicen, ahorita lo leemos, reconocen al César como su rey, pero no a Jesús como su rey. ¿Sí? Ahorita lo seguimos desarrollando. Vea el 5. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpuro, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué motivo? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Fue una palabra que la semana pasada hicimos una referencia. Nuevamente hoy vamos a hacer referencia en ella y en otras dos. Para seguir, hermanos, la Biblia dice que la palabra se compara con la palabra. Vamos a seguir comparando la Biblia con textos bíblicos, les repito, para poder introducir o enseñar el capítulo 19 del 17 en delante. ¿Sí? Y esto nos va a abrir el panorama mucho, hermanos. Y entró otra vez en el pretorio, verso 9, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Recuerden que ya Jesús le había dado respuesta en los versos anteriores, ¿se acuerda? En el 37 del capítulo 18 le dijo: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que soy rey. ¿Sí recuerda todo eso? Para seguir desarrollando, hermanos, y poder centrarnos. Ahora, 11 dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendría, 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que sea, el que se hace rey, a César se opone. Noten cómo hablaban, la lógica que tenían los judíos, hermanos, para poner entre la espada y la pared a Pilato. ¿Sí? Entonces dice el 14, 13, entonces Pilato, oyendo estos, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Note ahora lo que hace Pilato. He aquí, le dice a los judíos: he aquí su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a su rey he de crucificar? Está preguntando. ¿Sí? ¿A su rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y de aquí, hermanos, podemos partir y comenzar a comprender cómo ellos no reconocieron a Jesús, al Hijo de Dios, cómo no lo reconocieron de forma voluntaria. ¿Cómo no reconocen a Jesús, hermanos? Y aún Pilato está maravillado, está, dice el 15, ellos gritaban: fuera, crucificarle. Y Pilato les dice: a vuestro rey. Noten la pregunta de Pilato. ¿Sí? Nueva Traducción Viviente, este verso lo traduce de esta forma: ¿cómo dicen que yo crucifiqué a su rey? ¿Cómo estaba entonces Pilato? Atónito, ¿no? Pues sí. ¿Cómo están en contra? Jesús siendo judío, ellos judíos piden que le crucifique.
Y en toda la narrativa que leemos, hermanos, Pilato les ha dicho, es que no hallo delito, no hallo delito. Pero ellos se empecimaban en que le crucificara. Bueno, note ahora esto, Pilato representa a todos los que no creen en Dios, hermanos, ¿sí? Pilato representa a todos los que no creen en Dios y no se dan la oportunidad de investigar. Pilato se cree sabio en su propia opinión como muchos hoy en día. De igual manera también los judíos representan a muchos religiosos. A este tipo de religiosos tampoco se dan la oportunidad de investigar para su propio bien. Al no investigar, al no considerar las verdades bíblicas, manifiestan lo que estamos leyendo: arrogancia, orgullo intelectual y su falta de reconocimiento a la verdad. Porque esto ya lo leímos, hermanos. Le resalto el verso 38 del capítulo 18. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito. ¿Se acuerdan de esa pregunta, hermanos, que hicimos en su momento? Bien. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con muchos religiosos al no reconocer la verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasa algo que sin que se den cuenta, algo comenzó a permear o a penetrar en su corazón o comenzó a hacerles cosquillitas en los oídos. ¿Qué les comenzó? Cierta duda que no son derribadas por la palabra de Dios. Sin embargo, a estas personas que les sucede no se dan la tarea a investigar, no se dan la tarea a examinar la palabra de Dios. Al contrario, comienzan a creerse sabios en su propia opinión y esta sabiduría es meramente humana y este tipo de sabiduría no le da lugar a Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Pues es un orgullo y falta de reconocimiento. Y comenzamos así, hermanos. ¿Por qué es tan problemática la falta de reconocimiento? Porque la falta de reconocimiento a muchos cristianos o que se dicen ser cristianos no se les es permitido, no porque Dios no quiera, más bien ellos mismos por su conducta, su proceder, no entran al reino de Dios ni dejan que otros entren. ¿Sí se acuerda de ese texto que está en Mateo 23, verdad que sí? Y también en Lucas, cuando Jesús les dice a los fariseos, generación de víboras, hipócritas, ustedes ni han entrado al reino, pero ni dejan entrar. Y en eso tenemos que ser todos muy cuidadosos. ¿Por qué, hermanos? Tan cuidadosos. ¿Por qué? Porque el orgullo, ahora sí que nadie se salva del orgullo. El orgullo viene a jóvenes espirituales, niños espirituales, pero también a ancianos espirituales. O sea, en otras palabras, no respeta edades en cuanto al pasar tiempo con Dios. Me refiero a personas que dicen tengo 15, 20 años en Cristo, 10, 12. No respeta edades. ¿Sí? ¿Qué es el reconocimiento, hermanos? El reconocimiento es un acto formal de identificar o examinar o validar a una persona. Voy despacito. Es el acto formal de identificar, examinar o validar a una persona. Bueno, los fariseos tuvieron por espacio de 3 años, los discípulos, las personas, una gran audiencia, tuvieron un espacio de 3 años de examinar, de validar, ¿sí?, a Jesús. Tuvieron todo ese tiempo para confirmar si lo que decía era verdad o no era verdad. Y Pilato dice que es la verdad. Jesús lo dijo que es la verdad. Él le dice en el verso 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Note, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo el cristiano comprueba, todo el cristiano cuando surge una duda, indaga, hermanos, y no deja que el orgullo, la soberbia se apropie de él, ¿sí? Bien, le sigo dando la definición de reconocimiento. Tiene varios sinónimos. Esta palabra reconocimiento, hermanos,
también tiene que ver con validar, con examinar a un objeto o un hecho. A Jesús dice en los evangelios que la fama de Jesús se extendía por todas partes. ¿Sí? Pilato había escuchado hablar de Jesús. También Herodes había escuchado hablar de Jesús. Incluso lo comparaba con Juan el Bautista. ¿Se acuerda? Entonces, ¿por qué conocían de Jesús? Por los hechos que Jesús hacía. ¿Cuáles hechos? El sanar enfermos, liberar endemoniados. Entonces ellos conocían, hermanos, ellos sabían de lo que Jesús hacía, sabían que Jesús era un hombre íntegro, pero no le reconocieron como Dios. Bien lo que citábamos en Isaías, lo mismo que le pasó al pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que un animalito, como un perrito, sepa quién le da de comer, pero un ser humano no sepa de dónde proviene su provisión? O sea, eso es incongruente. Bueno, es más aún incongruente que un cristiano no reconozca a Dios. Eso, pero sí sucede, hermanos. ¿Por qué sucede? Porque nos descuidamos nosotros mismos, no nos inspeccionamos, que es un sinónimo, no nos exploramos nosotros mismos cómo es nuestra fe hacia Dios. Y eso nos aleja del reino, o a veces, miren, lo digo como dice el apóstol Pablo, examinémonos si estamos en la fe. ¿Sí? Porque a veces podemos conocer textos bíblicos, conocer ciertos pasajes, pero es probable que no estemos dentro del reino. Ahora, si usted dice que está, pues con mayor razón nos debemos de examinar de forma constante. ¿Por qué, hermanos? Miren, déjenme decirle por qué. Y con esto hay evidencia. La falta de reconocimiento, ¿qué provoca, hermanos? La falta de reconocimiento, ¿qué hace la falta de reconocimiento? Pues la falta de reconocimiento divide a las familias. Porque papá es bien macho y también la mamá no se deja. Y no reconocen ni uno ni otro sus errores. ¿Y qué pasa? Comienza a dividir. Porque al decir que uno es bien macho y el otro también, están mostrando algo. Falta de reconocimiento, obvio. ¿Pero qué más están mostrando? Orgullo, soberbia, altivez. Y eso, pues no tiene nada que ver con Cristo, sí. Jesús lo dijo, yo soy manso y humilde. Y la idea es de que naturalmente Él es así. Naturalmente un cristiano, pues debiera ser así. Ahora, ¿cómo crecemos en esas áreas? Lo vamos a ver al finalizar. También, ¿qué divide, hermanos? ¿Qué más divide la falta de reconocimiento? Pues los trabajos. Donde en los trabajos hay una competencia y a veces traemos eso a las iglesias. En las iglesias no se compite, ¿sí sabía? En las iglesias somos un cuerpo. Donde lo vimos la semana pasada, el apóstol Pablo, por gracia de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, él coloca a la iglesia como un cuerpo donde el cuerpo se ayuda mutuamente, donde la mano derecha no compite con la mano izquierda ni el pie derecho con la izquierda. Al contrario, todos trabajan para un propósito o un fin en común. Bueno, pues la falta de reconocimiento, listos, abusados, hermanos. La falta de reconocimiento divide las familias, los trabajos, los matrimonios, la iglesia, y por si fuera poco, produce odios, raíz de amargura y todo lo demás. Entonces, ¿reconocer es bueno? También la falta de reconocimiento, hermanos, nos aleja de Dios y a veces no nos damos cuenta que estamos bien alejadísimos. Sí, los mismos creyentes a veces no se dan cuenta qué tan lejos están de Dios por falta de reconocimiento. Otros simplemente, hermanos, que vienen a las iglesias o conocen la palabra de Dios, simplemente no pueden entrar. Porque no tiene que ver con que respondamos bien, no tiene que ver con que sirvamos, tiene que ver con la fe, el reconocer al Hijo de Dios. Y es a donde queremos llegar, Dios mediante, las siguientes semanas. Reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario satisfació la justicia de Dios. Satisfació la justicia de Dios. Porque Dios es justo, ¿sí? Y Dios no iba a tomar por inocente al culpable, ¿no? Pero es lo que vamos a tratar de desarrollar en su momento, hermanos. ¿Sí? Y yo espero que ese en su momento no nos cueste trabajo digerirlo.
Bien, entonces, hermanos, ¿qué más puede pasar por falta de reconocimiento? Bueno, la persona que no reconoce, ¿qué muestra? Está mostrando un carácter no humilde. ¿Qué está mostrando un carácter no humilde? ¿Qué más muestra esta persona que no reconoce? Que no se está examinando de forma constante. Ella, no se examina de forma constante. Él mismo no comprueba si es manso, si es humilde o se está enorgulleciendo. Él mismo no se identifica a sí mismo, él mismo se identifica más bien, él se identifica a sí mismo como una persona íntegra, pero sin analizarse a la luz de la palabra de Dios. Ahora, Jesús fue todo lo opuesto. Jesús fue una persona íntegra en toda la extensión de la palabra. Jesús también nos muestra que es la verdad y en Jesús no hubo error alguno porque Él es el Cordero perfecto, ¿sí? En Jesús Él nos muestra más bien nuestras debilidades. Jesús nos muestra que hay errores, es decir, hay pecado en nosotros. Pero recuerde esto, hermanos, que todos los que hemos venido a Cristo escuchamos la voz de Dios. Y esto al escuchar la voz de Dios, pues comienza a tener cierto sentido o cierta penetración en nuestro corazón que dice, claro, si Jesús es perfecto, Él muestra que mi imperfección. Esto también obra en nuestra mente, en nuestro corazón, para no ensoberbecernos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque regularmente el ser humano, el cristiano, incluyéndolo, se cree sabio en su propia opinión. El cristiano, hermanos, a veces no reconoce la palabra de Dios. El cristiano, hermanos, es muy dado a tener una muy alta estima de sí mismo. ¿Sí? El cristiano a veces comienza a desviarse y no comienza para él el ser todo su palabra, ¿sí? O sea, él comienza a decir, ya no es el todo la palabra de Dios o mi Dios. No, ya hay algo más que está en mi corazón sin que se dé cuenta. Ya hemos hecho ese ejemplo, como cuando está casado o casada. Cuando su esposo ya no la ve igual, hermana, algo le pasó y empieza, ay, ¿a quién estará viendo? ¿Has sentido eso? Ay, es que ya no me ve igual, ya no es tan atento. Y comienza un foquito rojo. Pues Dios obviamente, como es su pueblo, le conoce. Y sabe cuando nosotros ya no le vemos igual, cuando ya Él no es nuestro gran amor o primer amor. Y también Dios sabe cuando no le amamos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Él comienza a identificarnos, a vernos. Y esto comienza, hermanos, por esa falta de reconocimiento. ¿Sí? Ahora, por ejemplo en Juan, miren, por ejemplo en Juan, vamos a este pasaje de Juan, aquí denle unas vueltas a 8:44 y vea este pasaje. 8:44. ¿Sí es ese? Hey. Juan 8:44, vea. Jesús está confrontando a los fariseos y los está poniendo un alto, los está deteniendo y les dice, San Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creen? 46. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pero si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no lo oyen ustedes, porque no son de Dios. El que es de la verdad, pues te retumba totalmente el pasaje y dices, wow. Porque los absolutos bíblicos o las verdades de Dios, cuando nos habla de tal forma, dices, caray, te frenas, te detienes, ¿para qué, hermanos? Para reconocer, es decir, para reflexionar, es decir, otra manera, para pensar en cuanto a mi fe. ¿Cómo estoy ejecutando mi fe? ¿Sí? ¿Cómo es mi diario vivir? Pero es de forma personal, hermanos. Porque muchas veces dice
el apóstol Pablo, muchas veces por causa nuestra es vituperado el nombre de Dios. Porque decimos que creemos, ¿sí? O que estamos en la verdad, en la palabra de Dios, pero nuestra forma de conducirnos es lo opuesto. ¿Sí? Por eso este pasaje es que retumba a los que han creído en la verdad, es decir, a los hijos de Dios. Otra parte, hermanos, es que la falta de reconocimiento mantiene engañados a muchos. A muchos los mantiene engañados, la falta de reconocimiento. El ejemplo, pues, son los fariseos. Y muchos como ellos pueden responder muchos textos de manera certera, pero al momento de aplicarlos, note esto, al momento de aplicarlos a su propia vida, yo los contesto bien y los puedo aplicar bien hacia los demás. Oh, y somos buenos, pero para aplicármelo a mí, no, yo sí me apapacho, ¿verdad? Yo sí me tengo misericordia. Yo sí a mí mismo, yo digo, oh, no soy tan malo. Pero los demás, ay, 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 con todo el peso de la ley, o palabras que Jesús también pues les reprochó a los fariseos, que ponían carga en otras personas que ni aun ellos llevaban. Eran tan meticulosos que apartaban todo para el diezmo, pero habían dejado a un lado la misericordia y la justicia. Por eso le digo que cuidado con la falta de reconocimiento. El día que usted y yo comencemos a dejar de reconocer, hermanos, nuestros errores, nuestras actitudes, nuestro modo de pensar, cuídese. Porque antes de esto, dice, antes de esto viene la caída, abusados. Si no nos reflexionamos en la palabra, y así mismo empezamos a estudiar al rey Nabucodonosor, ¿se acuerda? Y al rey Nabucodonosor llegó el profeta Daniel y dice, oh, ese sueño sea para tus enemigos, oh rey. ¿Y qué dice? Que pasó un tiempo y se le olvidó, como tendemos a olvidarnos. Por eso la palabra de Dios es tan repetitiva, hermanos. Por eso no diga usted mismo, otra vez los evangelios, ya lo he leído. Cuidado, hermanos. Ya he leído la Biblia como 10 veces, sígala leyendo. Y según sea su estado de ánimo, su tiempo en el Señor, la Biblia sigue enseñando. No es que cambie, no. Nos sigue enseñando de modos distintos, con matices diferentes. Pero siempre la materia prima está aquí. El rey Nabucodonosor, hermanos, recuerde que el rey Nabucodonosor cuando sí se acuerda, ¿verdad? De la semana pasada, ¿verdad? Cuando le dice este sueño a Daniel, mejor vamos, hermanos, al cabo tengo tiempo. Vaya conmigo a Daniel así rápidamente. Y citamos los dos textos para seguir adelante. El rey Nabucodonosor, hermanos, Daniel comienza así en cuanto al rey Nabucodonosor se refiere, 4:1, y él dice, Nabucodonosor, rey de a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paso sea multiplicada. Note, aquí se nota un hombre que ha reconocido el poder de Dios. Se nota un rey pagano que conoce la autoridad de Dios. Es un rey pagano que conoce la autoridad de Dios. Y él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Por qué ahora se las va a declarar y antes no? Porque su corazón se enorgulleció. El mismo texto lo dice. Vea el 28. Todo esto vino sobre ti, sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y por la gloria de mi majestad? ¿Qué decía el rey? ¿Quién lo hizo? Y esos pensamientos, cuidadito con ellos, hermanos. Eso es un buen texto para que cuando cruces se prenda un foquito rojo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ve el 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Antes de la caída, antes que está el orgullo, antes de la altivez de espíritu. Y 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Pero ¿qué pasó antes de todo esto? ¿Qué no fue Daniel a advertirle?
¿Y qué pasó con el rey? Se le olvidó. Entonces, ¿cómo es el cristiano, hermanos? El cristiano tiende a olvidar. El cristiano a veces se cree sabio en su propia opinión, o solamente los del mundo. El cristiano a veces se desvía, hermanos, sin darse cuenta. Por eso es bueno tener esa relación con Dios de forma eficaz, diaria, continua, porque es Dios quien nos mantiene con los pies sobre la tierra. Sí, es Dios quien abre nuestro panorama y la palabra de Dios refleja nuestras malas conductas y también cuando hacemos cosas correctas las refleja. Pero obviamente somos hombres y mujeres con una naturaleza adámica pecaminosa caída. Y el no reconocer esto hay un gran problema. El rey David en el Salmo 51 él lo expresa muy bien. Sí, en pecado fui concebido. El problema es cuando nos creemos muy santos, hermanos. Entonces, al finalizar de esto, Daniel en el 4, vaya conmigo al verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Se refiere a que Dios es soberano, pero también es sabio. Se refiere a que Dios es soberano, sabio, pero también bueno. Y se refiere a las características o los atributos de Dios. Y Dios no es malo. ¿Sí? Ahora, en el mismo tiempo mi corazón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a quienes, a todos dice. Ya lo notó. Entonces, si no anda en soberbia, dices, no, hermano, no, ok. Pero si sí, nos pone a pensar. Por eso Juan nos pone a pensar. Nos pone a pensar porque lo que estamos estudiando es esto, hermanos. En el texto de Juan dicen los fariseos, es que los fariseos sí eran bien malos, pero yo no tanto. A ver, deténgase. Es que Pilato era un pagano, pero yo no tanto. A ver, vamos. Y es lo que hace el apóstol Pablo, hermanos, es lo que hace el apóstol Pablo en Romanos 2. En Romanos 2, él dice, a todos quedaron bajo pecado para en el capítulo 3 enseñar acerca de Jesús. El libro de los Hebreos habla de las excelencias de Jesús, ¿sí? Entonces, hermanos, al desarrollar esto nos va a dar un panorama, o nos va a ir ampliando el panorama para poder llegar a esos pasajes no fáciles de enseñar. Porque el hombre por naturaleza tiene falta de reconocimiento. El hombre por naturaleza dice que él pertenece al reino de Dios. El hombre por naturaleza dice que Dios es bien bueno y al final de sus días lo va a perdonar porque Dios es bien bueno. Romanos dice lo opuesto. Juan nos está enseñando que todos los mismos judíos eran opuestos a las verdades absolutas de la palabra de Dios. Y para nosotros poder desarrollar eso, hermanos, no es fácil. Ok, entonces, ¿qué está pasando en todo esto, hermanos? Por la falta de reconocimiento. ¿Qué pasa? Que solamente pasó en el rey Nabucodonosor. Dices, bueno, era un rey pagano, él no reconoció a Dios. Se la creo, no pasa, a mí no me va a suceder. Bueno, puede ser, pero no solamente en los pasajes bíblicos, en la Biblia, se encuentra el rey Nabucodonosor. Hay otros, no solo reyes, profetas, no solo profetas, sacerdotes, no solo sacerdotes, incluso apóstoles y todos que no reconocieron a Dios. ¿Cree que nos escapemos nosotros? La palabra de Dios, hermanos, Jesús al decir que Él es la verdad y que el que oye su voz y la guarda, Jesús dice, si tú guardas, si tú la atesoras, si la pones en práctica, nunca verás muerte. Habla de una permanencia, pero ¿no ha notado a veces por qué no perseveramos buscando a Dios? Usted, examínese, ¿por qué no perseveramos buscando a Dios? ¿Qué hay a veces más importante que Dios mismo? ¿Qué hay? Cuando lleguen esas cosas, cuidado con el orgullo, cuidado con todo eso, hermanos, porque nos comienzan a sacar
a desviar del camino, a sacar de la carrera cristiana. ¿Sí? Y por eso Jesús dice, mi palabra es espíritu, es vida, y todos los demás. Bien, pues los apóstoles, hermanos, los apóstoles hablaron de la verdad, de Jesús. No solo los apóstoles, los profetas hablaron de la verdad, pero los mismos apóstoles, los profetas hacen esos contrastes para que nosotros identifiquemos nuestra falta de reconocimiento. Repito, los apóstoles, los profetas y los reyes más hablaron de esto, hermanos, para que de la falta de reconocimiento, para que nosotros nos identifiquemos. ¿Sí? Nos identifiquemos. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla acerca de esto en el libro de los Hechos. Vea este pasaje, está muy padre. Hechos 26, capítulo 26, verso 19. Vea cómo el apóstol Pablo ya estaba preso por causa de la palabra, y él está en un juicio ante el rey Agripa, y comienza en el 26:19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui revuelta a la visión celestial, sino que anuncié. Él está hablando de su conversión, ¿sí? Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciéndose obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Perdón, no es esta la conversión, pero sigamos ahí. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Note el punto, hermanos. Otra vez. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Está hablando de las escrituras, ¿verdad que sí? ¿Y qué dicen los profetas y Moisés acerca de qué tema? El tema es que Cristo iba a padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Note el 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, dice el apóstol Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Ya ven? A muchos se les enseña la palabra, se les habla de Dios. Buscamos textos cuidadosamente, obviamente guiados por el Espíritu. Pasamos tiempo en el estudio de la palabra para enseñar, para hilar los textos, para ser cuidadosos. Y muchos reciben la palabra y dicen: por poco y caigo. O su orgullo, su intelecto, su sabiduría, su filosofía, dicen: pero tengo mis dudas todavía. Y pasan 15, 20 años y siguen con dudas. Y están cerca del reino, pero no dentro del reino. ¿Sí noto la gran diferencia? Cerca, pero no dentro. Por poquito y llegan, pero no llegaron. ¿Por qué no llegaron? Porque dice Pablo, porque no quieres creer. Porque a veces también decidimos poner nuestra confianza en muchas otras cosas, otros dioses o otras formas de pensamiento, porque por eso son los ateos, otras formas de pensamiento, pero no Jesús, no las verdades bíblicas. ¿Por qué son absolutos bíblicos? Porque nunca van a cambiar. Los relativos, las del mundo, las verdades relativas, las del mundo, van a cambiar, pero la palabra de Dios nunca, esa permanece. Por eso son absolutos bíblicos. Y note el apóstol Pablo entonces, al decirle esto a Festo, ¿sí? Es que a Festo no le faltaba enseñanza. Festo, más bien por orgullo, se mantiene lejos de la eternidad con Dios. No es del reino de Dios, pero también es de una eternidad con Dios.
Él bien pudo inclinar su corazón, prestar sus oídos, seguir buscando y pasar una eternidad con Dios, en el reino de Dios, pero él mismo se aleja, hermanos. ¿Sí? Otro ejemplo que también es muy claro en Marcos, vaya conmigo a Marcos. Marcos capítulo 12, verso 28 en delante. Y usted se va a acordar de ese pasaje, hermanos. Note, en este pasaje, vamos a leerlo, lo hemos leído algunas veces. Dice, Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Pregunta. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Notó eso, verdad, hermanos? Sí. Y el segundo es semejante. ¿Qué le preguntó el escriba? ¿Los dos primeros mandamientos o solo uno? A ver, otra vez. Jesús le pregunta el 28. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús, ¿por qué añadió el segundo, hermanos? Recordemos que Jesús es muy sabio, ¿verdad que sí? Porque tiene que ver todo lo que recibimos. El ejemplo está aquí, hay muchos, pero a veces decimos que Dios es amor, y lo es, ¿sí o no? Pero ¿por qué el cristiano a veces no lo manifiesta? ¿Con quién lo vas a manifestar? Y solo ese amor es excluyente, es decir, ¿es para unos cuantos o es para todos? Si Dios es amor, Jesús manifestó totalmente el amor de Dios. En Jesús estaba toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios y manifiesta todo el amor de Dios en Cristo. ¿Y Jesús hizo acepción de personas? ¿Qué hacían los fariseos y los escribas? Por orgullo, hermano. Por ese intelecto que ellos decían tener, por ese supuesto conocimiento de Dios. Entonces, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Y ahí encerró toda la ley, ¿verdad? Entonces el escriba le dice, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿qué le dice, hermanos? En el verso 34, al finalizar, ¿qué les dice? No estás lejos del reino. No le dice que está dentro del reino, pero respondió bien. ¿Pero estaba dentro? Pero no, usted ha notado en los evangelios cuando Jesús sana al ciego en Juan 9, cuando le pregunta, ¿y quién es para que le adore? Dice, yo soy, y no se hincó la rodilla y le adoró. Y el endemoniado gadareno y otros más pasajes, varios ciegos, como ellos al instante entraron por la fe. Pero ¿qué pasa con estos sabios? ¿Qué pasa con el intelecto? El intelecto, hermanos, por eso comenzamos así. El intelecto a veces nos desvía, nos enorgullece. Si usted tiene cierto déficit de intelectualidad o conocimiento de la palabra, no es para que se crea mayor que los demás. Cuidados con estos. Cuídese mucho, hermano. No vaya a decir, de todos modos ni estudio. No voy por ahí, De todos modos ni leo tanto. No va por ahí. Porque luego es que así somos, ¿no? Tenemos una forma de pensar que, sí, no es para mí. Yo estudio muy poquito. Una vez por mes. No va por ahí. No, ellos están mostrando estos fariseos, escribas, en el verso 28, acercándose uno de los escribos que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. ¿Por qué le preguntó? ¿De verdad porque no conocía el pasaje? ¿O por qué motivo los oyó disputar? ¿Qué quería? Seguir disputando. ¿Ve? Y a veces así cuando queremos llenarnos de información y de conocimiento y no está del mal. El problema es ¿para qué lo quiero?
¿De verdad quiero hacerle bien a los demás? ¿O es para decir que, ¿cómo decimos? Mis chicharrones truenan y cosas así, porque es muy dado, hermanos. Esto es muy dado en todas partes y en todos los ámbitos, y aún dentro de la iglesia es muy dado. Jesús, hermanos, Él derriba todas esas formas de pensamiento que nos alejan del reino de Dios, ¿sí? Y que a otros no les permite entrar al reino de Dios. Por eso la enseñanza de la semana pasada es distinta. Si usted dice que está dentro, está dentro. Solamente examínese. Si le falta corregir, es buen momento. Porque hoy que escuchamos en otros tipos de mensajes, y te va a ir bien, y te va a ir bien, y Dios se maravilla. Y sí es cierto, pero es la única forma o única cara de la moneda. ¿Sabe todo lo que expresaron los profetas desde antes de Isaías? Era la voz audible de Dios por medio de los profetas, pero era para amonestar al pueblo. Su trabajo primordial no era hacer maravillas o milagros, no, era la amonestación al pueblo desde los tiempos de Moisés. Era corregir las deficiencias del pueblo, era meter al pueblo de Dios al camino de Dios, no apapacharles el pecado, no apapacharles sus conductas, no apapacharles y ver que se están enorgulleciendo y no hacer nada, porque eso le pasó a Elí. Y el que estaba, mi hijo bien chulo, bien, ay, mi prieto. ¿Y cómo andaba? Tremendos, pero apapacharon el orgullo, la soberbia. ¿Y qué pasaba con Elí? Creía que tenía fuero, como hoy muchos se creen que tienen fuero. No, es que yo tengo 10 años en la iglesia, 15, 20, sirvo aquí, sirvo acá. Eso no te da fuero, mi hermano. Tienes que aprender a ser más humilde. O se supone que entre más años pasamos cerca de Jesús, el Hijo de Dios, el que es manso y humilde por naturaleza, ¿qué se te va a pegar de él? Lo manso y lo humilde, ¿no? ¿O no? Porque el que se junta con sabios, y si me junto con Jesús que es humilde de corazón. No, hermano, a ver, hermano, otra vez, más despacito. Se me atoró esta parte aquí. No, si me habla de eso, no, yo quiero maravillas, prodigios y milagros en otra ocasión. Ya los hemos tocado. Pero el amonestar a la congregación, hermanos, el amonestar, el hacer que reflexionemos en cuanto a nuestra fe, esto no es muy dado hoy en día, hermanos. Más bien todos damos por hecho que estamos dentro del reino de Dios sin tomar en cuenta los pasajes bíblicos. Porque bien, los fariseos, ellos creían que estaban dentro del reino de Dios y dijeron a Jesús el Mesías, crucifíquenlo. Como hoy muchos cristianos, cuando un hermano hace un error o tiene 2 errores, ya lo quieres hasta crucificar. Falta de misericordia, de perdón, de entendimiento. Eso es mucha falta de considerar a los demás. Es falta de reconocer que yo también soy tentado. Es falta de reconocimiento que soy bien pecador. ¿Sí? Y más cuando ocupamos una posición aquí o en otro lugar, cuidado, nos sentimos incorregibles. Y Elí es el gran ejemplo. Elí es un ejemplo tan claro, hermanos, porque no estorbó a los demás. Dios le tomó en cuenta y dice, caray, a ver, ven para acá. Porque a eso Dios nos llamó, ¿o no? Tienes que estorbarles el pecado. A eso te llamé. Por eso era el sacerdote en turno. Pero el sacerdote en turno no se dio cuenta miren, no se dio cuenta cuando fue penetrando el orgullo, la soberbia. Esa soberbia y ese orgullo lo mantuvo engañado. Aún siendo amonestado por un profeta, no le consideró. ¿Se acuerda? En Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel y le damos vuelta a los demás pasajes. Si no, el tiempo no me va a alcanzar. Y en Primera de Samuel, así como rápido, hermanos. Y en Primera de Samuel, del verso 27 en adelante, usted conoce el pasaje. Dice que, lo leo algunos versos. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre. Le está diciendo de dónde lo tomó, ¿se acuerda? Porque el sacerdocio era perpetuo y era heredado de generación en generación, pero porque Dios escogió a la tribu de Leví. Pero aquí se ve con claridad que Dios dice, no, tú no puedes ejercer el sacerdocio. No porque Dios
echara para atrás su promesa, no, es por causa de la soberbia, el orgullo. ¿Sí? Y alguien que diga que los dones son irrevocables, lea el texto que se atora. O sí, porque le has quitado su trabajo. ¿Sí? Listos con todo esto, hermanos, porque siempre la Biblia manifiesta dos caras, este y este. El problema es estudiarla. Ahora, vea más, entonces, todo esto sucede, pero Elí no hace nada. En el capítulo 3, entonces Dios se manifiesta a Samuel. ¿Cómo se la manifiesta? Por sueño. Y entonces Elí sabía, hermanos, cuando va Samuel y le dice, dime, ¿qué pasó, Elí? Yo no te hablé. Y otra vez va Samuel nuevamente, Elí, ¿qué pasó? Y dice Elí, automático, un hombre que ha tenido comunión con Dios, es Dios quien te está hablando. Mira, cuando te habla el Señor, dile de esta forma. Se le hizo costumbre. Aguas, hermanos. Es que tengo que estudiar. A ver, no estudies. Nadie te está llevando a la fuerza. Es que tengo que ir a... ¿Qué te pasó? Es que tengo que amar a mi esposa y a mis hijos. Caramba. Por costumbre. Es que es la vida que me tocó. A ver. Nosotros ya estudiamos Eclesiastés, hermanos. Usted puede responder con otros textos bíblicos por qué Salomón dice que todo es vanidad, pero la misma Biblia dice que no todo es vanidad. Es un libro que nos abre el panorama en cuanto a la sabiduría de Dios, ¿sí? Pero a veces mal enfocamos los textos. Y el problema está aquí, hermanos, que a veces escuchamos a otros predicadores acerca de estas verdades y creemos que es un rotundo línea. No, hermanos, su propia perspectiva, ¿cuál es? O no es hijo de Dios, o no tiene al Espíritu Santo, o no ha sido ungido con el Santo, o no tiene la luz de Cristo y todo lo demás que a veces sucede. Y nos quedamos así, miren, chiquitos, enanitos, sin tener una convicción personal. El apóstol Pablo lo dice de otra forma, bienaventurado aquel que no se condena en estas cosas. No está omitiendo su naturaleza pecaminosa carnal, no, él es un hombre maduro en la fe. Pero bien, sigamos aquí, hermanos. Por eso le doy las dos caras de la moneda. ¿Sí? Y dijo Elías a Samuel, verso 9, vea, habla a Jehová porque tu siervo. Él sabía la mecánica, hermanos, en pocas palabras. Pero nuestro Dios no es mecánico, ese es el problema. Que se nos hace tal forma de, como si fuera costumbre, no lo es. Cada día son nuevas las misericordias de Dios. Ahora, y vino Jehová y separó y vino y llamó como las otras veces. Samuel dijo entonces, habla porque tu siervo oye. Entonces le dice, lo mismo que el otro profeta, ahora se lo dice Samuel. Y entonces en la mañana dice, llamando pues, verso 16, Elías Samuel le dijo, hijo mío, Samuel, y respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? ¿Qué te habló? Note. Fíjense, hermanos, el modo de arrogancia y de orgullo. ¿Qué es la palabra que te habló? Jehová mi Dios, mi Dios. ¿A qué horas mencionó a Dios? ¿Era un extraño Dios? ¿Por qué? Note el texto. ¿Que te habló? ¿Quién? Sabemos que hablaba de Dios, pero ¿notó la costumbre? Esto es muy dado también en el libro de los Reyes. Y es muy dado con otros. Cuando Saúl, ¿se acuerda? No, al contrario, Samuel, he traído este holocausto para tu Dios. No es su Dios. Y esto también con este hombre que supuestamente era el sacerdote, o bueno, sí era el sacerdote. El problema es que se le hizo tan costumbre, decimos, o escucho esa palabra a veces por ahí, tan monótono, dicen. Y dice ¿cuál es la palabra que te habló? Bueno, pero no le dice Jehová mi Dios, o qué te dijo Dios, no. Te ruego que no lo encubras. Y ahora sí cita, así te haga Dios y aún te añada. Y manifiesta a un Dios como si fuera un Dios muy malo. Dios no es malo, pero vio la intención del corazón según el texto. Manifestar a este Dios no es ahí. El carácter de Dios o los atributos de Dios ya lo hemos estudiado, pero Dios se enoja, sí, hermanos. Pero Dios es misericordioso. Dios se enoja, ¿verdad que sí? También hemos leído que Dios castiga. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos que no? Sí castiga, lea los textos. Porque con el castigo corrige, bien dicho. Y él dijo, entonces, y aún te añadas y me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Ahora,
Samuel muestra un carácter de un joven temeroso de Dios. Dice, bueno, aunque te tengo que decir Eli. Y ya le dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Qué sacerdote que ha pasado tanto tiempo con Dios puede responder así? Dígame. 40 años gobernó. Aguas, hermanos. La falta de reconocimiento. Esto no se mide por la edad. 40 años. Y responder de esa manera, esto nos pone a pensar mucho. ¿Por qué? Porque él dice, pues es que a mis hijos, o sea, pues yo tantos años de predicar el evangelio, he ido para acá, para allá, la gente me aclama, me aplaude. ¿A ti te aplaude? ¿Te hablan porque tú eres algo? ¿O por el tesoro que tienes dentro de ti? Que alguien puso por gracia, ¿se acuerda? Que el apóstol Pablo dice que somos tesoros o un vaso de barro. Ese tesoro que está es la palabra. Y el orgullo, hermanos, ¿qué le hizo sentir a él? Que ese orgullo, que era intocable. Ese engaño lo mantuvo dominado, el engaño, lo mantenía dominado, quietecito ahí, pero era pura soberbia espiritual y lo mantenía quieto. ¿Qué pasó con este engaño de la soberbia y del orgullo? Hizo que no se considerara a sí mismo. El orgullo hizo que no reconociera que Dios estaba mostrando su misericordia por medio del profeta y después por boca de Samuel. ¿Ve? Porque ¿qué pasa cuando alguien nos amonesta? No, es que tengo fuero. A ver, detente. Dios no está ensanchando tu misericordia cuando alguien te toca así fuerte. A ver, despierta, mi hermano, mi hermana, algo está pasando. No, el pastor venía enojado, como es costumbre. No, eso dicen los textos bíblicos. Dios está enviando misericordia. Es decir, hermanos, o en otras palabras, Dios está enviando lluvia temprana y lluvia tardía a la tierra que la necesita. Pero la tierra que se cierra, hermanos, que no da hierba provechosa, ¿sí? Dice el autor de los Hebreos que está próxima a ser maldecida. Y el contexto habla en el libro de los Hebreos, dice el contexto, o el encabezado, la Biblia como tal no menciona apostasía, pero el encabezado dice advertencia contra la apostasía. Entonces sea cuidadoso, porque el orgullo, la soberbia hace que abandonemos las filas del Señor. Y Elí parece que ya la había abandonado desde hace mucho tiempo. Por eso, venga para acá tu ministerio. Porque tu mente, tu cuerpo está aquí, pero tu corazón, según Marcos, si era con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, él estaba en otro mundo. Para que me escuchen, para que me vean, bueno. El orgullo, hermanos, simplemente el orgullo Elí no lo vio venir. ¿Por qué no lo vio venir? Porque para él había algo más importante. Sus hijos, que es el contexto, pero asimismo para otros hay cosas más importantes en su corazón. Para Elí eran sus hijos. Para Saúl, la fama, la fortuna. Y así podemos ver un montón de preceptos o formas de conducirnos. ¿Sí? Y Proverbios 3, 6 y 7, si quieren anotar Romanos capítulo 2, del 12 al 24, Romanos 2, del 17 al 24, se aplica muy bien para nosotros que ejercemos un trabajo dentro de la iglesia o que tienen unos años en Cristo. ¿Sí? Es tú que te dices maestro de la ley, no te enseñas a ti mismo. ¿Se acuerda? Romanos 2. Romanos, ¿qué hace? Encerrar a todos bajo pecado, tanto el que no conoce a Dios como el que lo conoce. Y era lo que le decía. Quiero llegar ahí al capítulo 3. Pero bien, Proverbios 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión, reconoce a Dios. Lo estoy parafraseando. Proverbios 3, 6 y 7 lo parafraseo. No seas sabio en tu propia opinión, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconoce a Dios en todos, o sea, todo es todo, hermano. Es que Dios no entra a mi trabajo, Él se queda afuera esperándome. Afuera de mi trabajo, en la puerta, Él se queda esperándome. Cuando salgo de trabajar, me voy con Dios. Y entro a mi trabajo y Dios no participa de mi trabajo. En la casa, sí, en la casa puedo entrar a la cocina,
a la sala, pero al cuarto ya no tanto. Y menos al cuarto de los tiliches. Está bien tirado. La idea es el corazón. Dios va a entrar aquí, 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 pero en lo más profundo, ¿qué hace la palabra de Dios? Tocar esos puntos que a veces nosotros no queremos tocar. Lo más profundo del corazón. Dios entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. La palabra, bien dice el autor de los Hebreos, es una espada que penetra, que corta, que discierne los pensamientos y el alma. Es una espada más cortante que una de 2 filos y abre y discierne lo que traemos. ¿Cuál es el fin? Que nos arrepintamos. Hebreos 4, y luego de ahí comienza que tenemos un sumo sacerdote, que vayamos a él y alcancemos oportuno socorro con el Dios de gloria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa entonces? Miren, hermanos, seamos bien cuidadosos, porque nuestra sabiduría humana, hermanos, nos desvía de esa gran sabiduría de Dios. La sabiduría humana también nos engaña, porque la sabiduría humana que dice, estoy acumulando años dentro de una iglesia, por lo tanto, aguas Elí. Por lo tanto, tengo un entendimiento superior, un conocimiento superior, puedo hacer esto y esto. Cuidado, cuidado. En otras palabras, cuando nos confiamos tanto en nosotros mismos, estamos próximos a caer, muy próximos a caer. Es bueno darle lugar a Dios y que Él examine nuestros caminos. Porque miren hermanos, le hago este ejemplo. Es verdad que nosotros estudiamos para enseñar la palabra y todo lo demás, pero ese es un trabajo, está separado de mi comunión íntima con Dios. Debe ser así. ¿Cómo comienza un cristiano? ¿O cómo es la vida cristiana? ¿Cómo se comienza, hermanos? Pues con una comunión estrecha con Dios diaria. Y después vienen los ministerios. Pero si no hay una comunión diaria con Dios, hay gran problema cuando tratamos de ejercer cierto ministerio, porque nos confundimos. Hay una confusión, no de Dios, nuestra. ¿Sí? Y a veces decimos, es que soy el pastor y enseño la palabra. Eso es una cosa. Otra es tu comunión íntima con el Señor. Y si tú sueltas o soltamos nuestra comunión íntima con Dios, sucede el orgullo, la soberbia, la altivez, la falta de reconocimiento y todo lo demás. Ahora, vayamos así rápido a Hebreos 4. Vea el ejemplo, es muy explícito, es muy claro en Hebreos 4. Y no me da tiempo de hacer un recuento, pero en su momento lo vamos a tener que hacer para poder llegar a la cruz del Calvario. Es tan importante, ¿sí? Pero el autor de los Hebreos, hermanos, si ya le he dicho otras ocasiones, subraye hasta que llegue al capítulo 6 cuántas veces dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántas veces dice en los 6 primeros capítulos? ¿Cuántas veces? Porque el pueblo endureció, el pueblo de Dios endureció, se endureció contra Dios, endureció su corazón, ¿sí? Pero también este libro es escrito por eso dice carta a los hebreos. Eran personas adoctrinadas que conocían la ley de Dios, no era un gentil común y corriente. Y estos hebreos endurecieron su corazón, endurecieron sus oídos para recibir la palabra. A ellos mismos, es decir, al pueblo en la fe, al cristiano, les dice: es necesario que con más diligencia atiendas las cosas que has oído, no sea que te caigas o nos caigamos. Es necesario. ¿Por qué? Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió castigo, una retribución, según es Hebreos 2, verso 2. Entonces Dios, al que merece castigo, le va a dar castigo y se acabó, ¿sí o no? Ejemplo, hermanos, vean el ejemplo. Usted tiene un hijo o una hija, ¿sí? Y o un papá o una mamá o un papá, y al papá lo es condenado injustamente y va ante el juez, y el juez no hace nada, cuando su tarea es indagar, investigar si es culpable o inocente. No hace nada, simplemente lo mete a la cárcel. ¿Qué diría de ese juez? Corrupto,
Nuestro Dios no es ese juez corrupto. Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón y sabe cuánto debemos de pagar. Esto es la antesala para entender la crucifixión, hermanos. Esta es la antesala para saber qué tan malos, porque somos malos carnalmente, según Romanos capítulo 2, malos. Y capítulo 7, por eso dice: gracias sean dadas al Señor Jesucristo, Señor mío, quien me amó, quien me salvó. Porque, ¿sí se acuerdan en Romanos 7? Porque Él dice que este cuerpo fue entregado al pecado y Él no se puede liberar de este cuerpo pecaminoso, y habla de una ley en nosotros, y después habla en el 8 de otra ley. ¿Cuál otra? Una ley superior, la del Espíritu. Sí. Y esos pasajes, ya los hemos estudiado, hermanos, y esos pasajes cobran tanto sentido en nosotros, hermanos, que simplemente nos acercan más a Dios, simplemente nos aferramos con más fuerza a Dios, porque sabemos que somos pecadores, sabemos que sin Dios es imposible, hermanos. Nos hacemos tan dependientes de Dios que lo buscamos, no por fuerza, no por porque me dijeron, sino porque de verdad lo necesito. ¿Se acuerdan como ese ejemplo que tomábamos cuando los discípulos de Buda, ¿se acuerdan? Van por la orilla de un lago y le decía un discípulo a Buda: Buda, maestro, quiero ver a Dios. Y seguían caminando y Buda no le respondía. Y otra vez el discípulo: maestro, es que quiero que me enseñes a Dios. Y Buda no respondía y seguían caminando. Y luego llega un momento en que se sientan y le vuelve a decir el discípulo: maestro, es que quiero conocer a Dios. Y lo agarra y lo sumerge así en el río. Y por un buen tiempo, ya cuando ve que no tiene fuerzas para moverse y ve que está empezando a perder la vida, lo saca y le dice: maestro, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? Y dice: ¿cuánta necesidad tenías de respirar? Pues muchas, me estaba muriendo. Así debe de ser tu necesidad de conocer a Dios para poderlo conocer. Y a veces hay muchas cosas que nos impiden buscar a Dios. No tengo tanta necesidad de Él. Decimos: tengo necesidad de mi trabajo, de mi esposa, de mi esposo, tengo necesidad pero de Dios, espérame. Y llega Dios o Jesús llega a tercer, cuarto, quinto término. Entonces no le amamos con todas las fuerzas. O no ocupamos muchísimo el aire para respirar. Esa es la idea, ocupamos muchísimo a Dios para seguir con nuestra vida cristiana. Entonces, hermanos, el autor a los Hebreos dice repetidas veces, 3:7 por ejemplo: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. Pero lo dice repetidas veces. Y en el capítulo 4 dice temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, note, de entrar en su reposo, el reino de Dios, alguno de ustedes parezca no verla alcanzado. Entonces por obras no. El texto lo enseña. Porque también a nosotros, a todos, se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó oír la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Pero no les aprovechó oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? 4:2. Por no oírla acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Todo lo que Jesús hacía era para contender, para disputar, pero nunca para reconocer que verdaderamente era el Hijo de Dios. El ciego en Juan 9 que dice: pues si este hombre fuera pecador, no haría las cosas que hace, porque Dios no oye a los pecadores. Y dicen los fariseos: ahora tú nos vas a enseñar acerca de la ley. ¿Cómo eran los fariseos? Y el problema, hermanos, es de que no tengamos pecado. Juan lo dice: bueno, si tú dices que no tienes pecado, haces mentiroso a Dios. La idea de la enseñanza de Juan es una comunión estrecha, verdadera. Y como sé que mi cuerpo es entregado al pecado, pues todos los días voy con Dios por necesidad, hermano. Y le toco la puerta y digo: otra vez soy yo. ¿Ahora qué? Pues, déjame decirte la gran lista. Y no de mis hermanos, la mía. Ya ellos vendrán con otra lista enorme. Es la idea de reconocer, hermanos. Pero aquel que no reconoce es como dice, vean lo que dice el autor a los Hebreos. Aquel que no reconoce, dice el autor a los Hebreos. Note otro
problema de no reconocer a Dios, este gran problema que se ha metido desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento. Este es un gran problema que siempre está metido. Dice Hebreos 5:11. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han o nos hemos hecho tardos para oír. ¿Por qué se hicieron tardos para oír? Los versos anteriores lo dicen: no endurezcas tu corazón, no seas orgulloso. Sí, en otras palabras, hermanos, baja la defensa, no estés a la ofensiva, por favor. El pueblo de Dios a la ofensiva con Dios. Es decir, según Jeremías, cuando Dios hace las ollas de barro, el barro le dice al alfarero: ¿qué haces conmigo? Pero el cristiano a veces está con la defensa alta. No me gusta ese mensaje. ¿A cuál de los fariseos les gustó el mensaje de Jesús? Pablo lo dice: si ustedes hubieran de haber atendido, Pedro lo dice, atendido la palabra del Dios de gloria, nunca hubieran de haber crucificado a su hijo. Y a veces nosotros mismos lo crucificamos nuevamente. Obvio, no pasa, pero es una metáfora, una alusión, por nuestra forma de pensamiento y nuestras conductas. Y el autor de los Hebreos lo dice: porque debiendo de ser maduros. La idea de maestros no tiene que ver con meramente enseñar, no. La idea es de cierta madurez espiritual, porque ya vimos a Elí, ¿sí o no? Y era maduro en la fe. No, se le hizo costumbre. Después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles fueron los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento. Note esto. Sí, fui rápido en el pasaje, pero ya lo he explicado. ¿Cómo comenzamos en Cristo? No fue reconociendo que somos pecadores, vamos a Cristo, oímos la palabra de Dios, nos aprovecha la palabra porque la oímos con fe, reconocemos al Dios de gloria, nos arrepentimos y hay el perdón de Dios por medio de Jesús. Pero cuando tenemos 10, 12 o más años, dejamos de ir arrepentidos al trono de gracia. Dejamos de ir arrepentidos. E incluso no buscamos perdón de Dios porque nos creemos santos y buenos. No, ¿de qué? Sí, te pido por mi hermano que, ¡ay, caray! Es una piedra en el zapato, Señor. ¿Y qué decir de mi papá? Uy, si lo escucharas, Padre mío. ¿Y qué decir de? Y wow, la lista se hace más larga y más larga. ¿Y tú cómo andas? No, yo bien, Señor, ya sabes. Profeta del Nuevo Testamento, yo hago. Me dicen San Pillín. El punto es al contrario. Tú ve y pide perdón, examina tus pecados, reconoce que eres pecador y se nos olvida esa gran parte. Todos son pecadores, todos andan mal, excepto. No, el principio es reconocer. Y es que así lo dice el rey David. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? ¿Quién? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué se le ocultaron a David siendo un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué se le ocultaron? Porque a él le importó más Betsabé, encubrir su pecado, matar a Urías, y la orgullo y la soberbia. Pero reconoce cuando llega Natán, y ese es el punto, que David reconoce cuando es amonestado. ¿Elí reconoció? Incluso este rey pagano Nabucodonosor nos da gran lección de que la gracia de Dios sigue estando vigente y se arrepiente. Entonces ese es el principio. ¿Por qué entonces note esto? Y 13, y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es la otra, hermanos. Cuando solamente queremos escuchar la bondad de Dios, claro, Dios es bueno, pero si no dices que Dios es bueno, no puedo escuchar. Si no dices que Dios sigue haciendo maravillas, no acepto la enseñanza. A ver, espérame, esto habla de madurez. ¿Sabe por qué a veces hay tanta división dentro de las iglesias y en las familias? Por falta de madurez, por falta de reconocimiento. No, si no me saluda no le hablo. A ver, tranquilo, hombre, eso es puras niñerías. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, qué infantilismo vivía esta iglesia llena de dones espirituales, pero eran unos infantiles, egoístas, celosos.
¿Ve la gran diferencia? Porque es bueno enseñar. Pero un hombre maduro en la fe, dices, no, es más importante mi carácter antes que el don. Porque el carácter no es un regalo, ese es forjado en el desierto, hermanos, en las pruebas. Por los años somos forjados para tener ese carácter que hubo en Cristo. Pero a veces cuando vemos lo duro del sol, mejor le saco la vueltita. Cuando vemos lo duro de la prueba, entonces el autor de los Hebreos, ¿qué dice, hermanos? Por lo tanto, verso 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. No es dejar a Cristo, hermanos. Habla de los comienzos. Vamos adelante y note la perfección, el crecimiento, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obra. Como dice Santiago, hermanos, que leo la Biblia y voy y me considero mi rostro espiritual, pero me voy y me olvido cómo soy. Dice, a ver, espérate, si tú vas y te ves en el rostro de un espejo físico y ves que te falta rasurarte, peinarte, ¿te vas o te peinas? Espiritualmente, si ves tus errores, ¿te vas o los corriges? Pero un gran número dice, no me corrijo. Yo no, quiero corregir a otros, pero yo no me voy a corregir. Noto la falta de reconocimiento. Yo estoy apto para corregir a otros, pero voy a hacer mis acepciones. Entonces, ¿qué pasaba con estos hermanos? Dice el autor de los... ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pasa esto, hermanos. Dice 5. Asimismo ellos gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Notó la palabra renovados para lo mismo? O sea que dejaron de arrepentirse porque se creen buenos. Dejaron de arrepentirse por causa del orgullo. ¿Qué pasó con Elí? ¿Lo podía amonestar a alguien? Dejó de arrepentirse. Simplemente dejó de... Bueno, entonces, ¿qué dice? Note, no dice, sean otra vez renovados. O sea, tú siendo maestro de Israel, Elí, sacerdote, tengo que volver a enseñar los principios básicos de la doctrina del Señor. Jesús lo dijo. ¿Se acuerda qué dijo Jesús? Dice, todo aquel, si tú no perdonas a tu hermano, yo no, mi Padre que está en los cielos. Y a Elí se le olvidó. ¿Notó? ¿Por qué? Así, hermanos, a veces está nuestra arrogancia. Y cuidadito con que hables mal y te echan la matadora así. Oh, qué arrogancia, ¿no? Y un montón de cosas que suceden que dices, wow, el autor de los Hebreos lo está diciendo, te voy a volver a... o ¿alguien te puede renovar para arrepentimiento? La respuesta es no, porque así como Elí no atendió al profeta, ni a Samuel, pero el corazón de David, cuando ve a Natán, es la diferencia, hermanos. Ese es el reino de Dios. Un corazón que reconoce, que siempre se arrepiente, que sabe que el pecado, dice el libro de Génesis, ¿se acuerda? Que el pecado me acecha, que está a la puerta el pecado acechándome, tocándome y esperando a que caiga. Ese es David, que se da cuenta que él no está exento de pecado, al contrario, él está expuesto constantemente al pecado. Pero el que se cree que todo lo sabe, como Elí, difícilmente se renueva en su forma de pensamiento en cuanto a arrepentirse se refiere. Y él dice entonces, recayeron. ¿Pero qué dice? Bueno, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Notó Elí su forma de conducir? Y por su causa, y le dije que anotaba Romanos 2 del verso 17, y no solamente aplica pues en Elí, hermanos, aplica en todos nosotros. La falta de reconocimiento, hermanos, nos lleva a ese orgullo que, híjoles, no nos damos cuenta. Y dice el 7, note, porque hace una analogía, una ilustración, una metáfora, ¿sí? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Y Elí recibió esa lluvia provechosa? ¿Pero David recibió la lluvia provechosa?
Exacto, entonces recibió la bendición de Dios, el perdón, porque él creyó, él sabía que había pecado. Sin embargo, los fariseos, no, por tanto no estaban dentro del reino de Dios. Pero dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Notó? Entonces, ¿qué esperamos, hermanos, de todo esto? Bueno, de que si nosotros pasamos tiempo dentro de la iglesia, si pasamos años sirviendo al Señor, o decimos que tenemos 10, 12 o más años en Cristo, no acumulemos meramente años, hermanos, que se note que de verdad servimos a Dios. En el libro de Job, ya no vaya, en el capítulo 32, había un joven llamado Eliú, ¿se acuerdan? Y Eliú dice, yo esperaba que los años hablaran, yo esperaba que la sabiduría hablara. Pero ¿cómo se comportaron los amigos de Job con Job? Mal. Pero él dice, yo esperaba que la edad, que los años hablaran, pero no hablaron bien para con Job. ¿Sí? ¿Qué mostraron los amigos de Job para con Job? Falta de misericordia, falta de comunión con Dios. ¿Qué más mostraban? Su falta de reconocimiento que también eran pecadores. ¿Sí? Bien, Job les dice, yo que quisiera que estuvieran en mi lugar y cambiara. Entonces, empatía. Entonces, hermanos, solo termino, 2 puntos, 3 puntos más. Y dice, bueno, hermano, pero ¿cómo contrarresto ese orgullo que creo que está en mí? Creo que me acecha ese orgullo, la soberbia. Hermano, yo creo que estoy expuesto a ese orgullo. Hermano, mire, yo quiero seguir adelante en el reino de Dios. Hermano, yo quiero reconocer mis errores. ¿Cómo hago esto? El Salmo 51, del 1 al, si quiere leerlo, por el Salmo 51, como primer punto, David habla de su humana debilidad. Eso es un buen punto para comenzar. Saber que hay un cuerpo pecaminoso, una naturaleza adámica caída. Es como esa ley que está en nuestros miembros que atienden al pecado, según Romanos 8. En otras palabras, reconocer que soy pecador y que necesito a Dios todos los días de mi vida. ¿Sí? Otro punto que está bien padre. El apóstol Pablo a los Filipenses, note uno, tengo una naturaleza adámica. El siguiente punto, ¿cuál sería, hermanos? La forma de hacer nuestro servicio al Señor. Y el apóstol Pablo lo dice de esta forma en Filipenses capítulo 2, verso 3, solo si quiere anotarlo. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. O sea, reconoce a los demás que bien son superiores a ti. El problema está ahí que siempre analizamos y tenemos un ojo biónico para detectar los errores de los demás, pero no los nuestros. Use su ojo biónico para detectarse usted. Dice Nueva Traducción Viviente, no sean egoístas, ese mismo pasaje, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, entonces, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Cómo? No pues, 15 años, 20 en el ministerio, no, y este chavo que acaba de entrar, Jesús dijo, no, cuidado con que le seas de estorbo a este pequeñito. Nuestras actitudes, nuestros malos pensamientos y muchas cosas estorban para que otros entren al reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué hay en este ser humano, como en este cuerpo pecaminoso? ¿Qué hay en nosotros? Un menosprecio bien metido en nuestros huesos, hermanos, metido hasta lo profundo de nuestro ser. El menosprecio siempre está metido, pero metidísimo. Por eso la palabra de Dios es una espada que penetra, parte el alma en dos, las coyunturas, los tuétanos nos parten en dos y discierne nuestros pensamientos, los más profundos. ¿Para qué? Para que no le hagas daño a los hijos de Dios, a los ungidos por Dios, no les hagas daño. Pero a veces son los que primerito, ¿verdad?
Y pareciera que a veces dentro de la iglesia o en las familias, todos contra todos. No, es más bien en qué podemos sumar, qué le podemos hacer, aún sabiendo, hermanos, que son diferentes a nosotros. ¿Qué hago? Y el número 3, hermanos, es otra tremenda enseñanza que Juan hace en San Juan 3. Y para que vea que es cierto, o con este capítulo testificamos, ahí termine conmigo en San Juan 13, ya lo hemos estudiado. Es mantenernos sirviendo, hermanos. Sirviendo, no sirviendo al ojo, sino al Señor. No sirviendo para ser vistos, sino con humildad. Jesús, hermanos, ve a sus discípulos antes de la Pascua, en la última cena. Jesús ve a sus discípulos que todos, estaba la cena preparada, la cena lista, pero no comenzaban la cena. Me imagino que los cantos o los himnos ya habían sido cantados y todos se veían unos a otros. ¿Y por qué no comenzamos? Por naturaleza los judíos tienen que lavarse los pies antes de, ¿sí? Por ley tenían que lavarse los pies porque eran inmundos antes de cenar. Ahora ellos no tenían una mesa como nosotros, no, ellos tenían unas alfombras y depende del lugar también o los tiempos. Pero tenían una alfombra grande y ponían la comida en el centro y ellos se hincaban con los pies hacia atrás. Pero nadie comenzaba y todos se miraban unos a otros. ¡Hey! ¿Alguien trajo al que lava los pies? ¿Se te olvidó, Juan? Fue a Pedro. Y Pedro, no, fue a Jacob. Y ahí se echaban la culpa. Pues no vamos a empezar la cena. ¡Qué arroz más grande! ¿Y ahora quién va a lavar los pies? Yo no le voy a lavar los pies. Yo menos. No, de por sí ya lo traigo. ¿Cómo? Y Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, ¿no? Jesús, sabiendo los pensamientos de todos, bueno, se puso una toalla, se la amarra y agarra una cesta con agua y comienza. Imagínense lo que pasó. Pero a veces nos olvidan esos ejemplos sencillos. Me gusta que me sirvan, pero servir. Me gusta que le pongan su tiempo, su dedicación, su empeño, su dinero. Pero yo, me gusta ir al restaurante a que me atiendan, wow, porque soy un rey. Pagué por esto y me van a atender porque, y si no le reclamo al mesero, hey, ya te tardaste con la comida, y porque esa conducta tenemos, ¿no? Y lo queremos traer a la iglesia, al reino de Dios. Eso no aplica aquí, hermanos. Y eso nos aleja tanto del reino de Dios. Pero sabemos San Juan 3:16, estoy dentro del reino, ¿me califica para estar dentro? A muchos dicen que sí. San Juan 3:16, estoy dentro del reino. De tal manera amó Dios al mundo y me ama a mí. ¿Ven a veces lo lejos que estamos? Y al momento de servir, al momento de servirse y este trabajo dado al menor, del inferior del inferior, no, pues como yo, pues a lo mejor, pues un plato de comer pero lavar los pies, Señor. No, es que espérame. Yo ya sirvo en la iglesia, los baños, Señor, no, trapear la iglesia, ir a predicar, no, o sea, ya, pues manda otro. Y luego más, tengo 15 años sirviendo. ¿Y qué pasan otros? ¿Qué hacen otros? Como Pilato. Y me hago de la vista gorda. Me lavo la mano y pues ahí se la paso a Pedro. Ahí te habló Pedro. Al cabo tú eres el líder. Ya vimos la palabra líder. ¿Te crees el líder? Lo tienes que hacer todo tú porque eres el líder. Ya sabe que es una ironía la palabra líder. Y Jesús entonces, viendo su conducta, su proceder, ¿sí? Como punto número 3, es una tremenda enseñanza, todos lo son, pero Jesús no lo hizo para ser vistos, sino para mostrar lo orgullosos, lo soberbios, lo altivos que son o que somos. Porque decir que sirvo es una cosa, hacerlo y después con qué motivo, objetivo lo hago. Y todas son causas del orgullo en el corazón. Si soy visto, sirvo. Si no soy visto y es por allá,
Y si lo hago por allá, tengo que tocar trompeta o decir, acá estoy. Cuidado, hermanos. Todas esas son falta de reconocimiento de la palabra de Dios. Eso es falta de examinarme a mí mismo. Incluso esto mismo pues agrede al evangelio en sí mismo, agrede a Jesús, agrede a la verdad. Todo esto agrede a la verdad, hermanos. ¿Quién? Yo sé que hay personas que sirven a Dios desinteresadamente, pero cada vez son más contadas. Sé que hay personas que de verdad aman a Dios, pero son contadas. Un gran número de personas se junta en muchos ministerios para ser vistos. Bien decíamos en el Congreso, ¿no? O decían los pastores que nos tocaron, que buscan ese tipo de ministerios para ser vistos. Y más, o sea, todos. O más, o si es de niños para ser vistos. Hermanos, es que todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Es más padre cuando dices, hermano, ¿tú me vas a servir? Sí. ¿Y vas a prestar tu casa? Sí. ¿Y le pusiste? Sí. Y es normal. No debe ser anormal. Pero para muchos es bien anormal. De verdad es bien anormal. Bien anormal es el servicio. De veras. Y más cuando implica días de preparación, de esfuerzo, de desvelo. Una área es enseñar y otra cosa es servir. Y para eso también hay que prepararse para servir, hay que prepararse espiritualmente, aunque no expongas la palabra, tienes que prepararte espiritualmente, tener esa comunión con Dios estrecha, saber que vas a lidiar con muchas personas que probablemente estén cerca del reino de Dios, pero probablemente tú abras la puerta. Probablemente seas tú el instrumento que Dios usa para que entres al reino. Vamos a orar, póngase de pie.